Muy buenas tardes, bienvenidos al directo, martes 29 de octubre, no hay debate, Manolo está muy liado, Roberto también tenía cosas que hacer, no ha habido oportunidad de montar debate y estamos aquí ya en modo previo, sepan, porque ya se están viendo cositas interesantes y vamos a hablar de esa cuerda floja a la que se van a enfrentar estos pilotos, porque vamos a explicar un poco esa caída de Márquez, lo que está significando este MotoGP, que este MotoGP es increíble, de verdad, increíble, y vamos a vivir un final de temporada realmente importantísimo. Vamos con los logos, vamos por aquí con todo, con mi nombre, con el previo y con el icono de la revancha. Bienvenidos al directo. ¿Qué tal? A Mosquito Killer, Font de Lluís, aquí estamos, perdón por el retraso, no me funcionaba el micro, o sea, lo siento, he hecho un reset el iPad y ya ha funcionado todo, gracias. P1 para Mosquito Killer, P2 para Oscar Santana Albancher. Buenas tardes, desertará de VIX el año que viene Gigi, de Vox, desertará de Vox el año que viene Gigi, ¿por qué ha de desertar? No lo he entendido, pero luego lo explicáis. Oscar, de Vox, perdón, Oscar Santana, y P3 para Matías Romanuti. Enhorabuena a todos. Bajo el chat, a ver si hay algún mensaje de algún fallo de audio, como siempre, que últimamente lo hago porque ya he tenido problemas. Y nada, pues nada, bienvenidos al directo. He dormido las horas que me faltaban estos días, y es dormir y ¡pam! ¿Sabes? Y empezar ya a pensar en lo que se nos viene encima. Mira, incluso he soñado con algo que ¿dónde está? No lo tengo por aquí. No sé si lo tengo por aquí o no. He soñado, tío, con que... Vale, lo tengo por aquí, qué lástima. Bueno, he soñado con que... Joder, ¿sabes que soy hondero? Pues he soñado con que hasta el año que viene... Es increíble los sueños que tengo, tío. Son sueños realmente muy frikis de MotoGP, totalmente MotoGPeros, ¿vale? ¿Y dónde está, tío? Ah, ya está por aquí. Perdón. Bueno, pues he soñado que el equipo de KTM el año que viene, Bastianini, Viñales, Bastianini, Binder y Acosta iban con Honda porque la clasificación era una verdadera fantasía. Ver ya dos Honditas ahí cerquita, ya dos Honditas cerquita. Bueno. Ahí está mi sueño, ya los memes, ¿vale? Con esa clasificación de las Honditas a 0-2 ya del top 5, más o menos, 0-3, muy cerca ya de las KTM, ya de las Islas Aprilia, bueno, por encima de algunas. Y la pregunta, ¿no?, que esta noche yo me hacía, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiases ahora mismo los 4 pilotos Honda por los de KTM, con esa Honda? Yo no sé, la gente si ya está empezando a arrepentirse de decirle que no a Honda, pero ahí están las sensaciones y yo que me alegro. Pues bueno, chicos, vamos con el directo en esta portada que me ha parecido estupenda de MotoGP, me ha parecido pues muy buena la portada, ya después de que matemáticamente... Mira, esto en MotoGP no se pudo esperar a que Márquez fuese o Bastianini fuesen matemáticamente descartados del Mundial. Han tenido que, bueno, pues... Sí, ahora lo he entendido. Oscar, luego en el chat os lo pregunté esto del box de Gigi, que no lo entiendo mucho, ¿de acuerdo? Luego en el chat lo hablamos, a la última hora del directo lo hablamos, esto del box de Gigi, que no lo he entendido mucho. Vale, ahora me he perdido, tío. Bueno, pues la portada me ha parecido una fantasía de MotoGP. ¿Dónde está la foto? Bueno, la tengo por aquí. Bueno, he puesto la mía, ¿vale? Es igual, la mía. En la cuerda floja, esta imagen de los dos, de Jorge y de Pecco, aquí jugándose el título. Me ha parecido realmente muy buena portada. La tengo por aquí. Ahora sí, está mejor, sin los logos. Me ha parecido estupendo que ese hashtag ya de la revancha y ya en modo promoción total de lo que van a ser el duelo de entre Jorge y Pecco, ¿no? Que va a ser, pues bueno, ya fue brutal el otro día. Y yo en Ducati no sé si es que están muy seguros de que va a ganar Pecco o qué, no lo sé, pero he visto este tweet hoy y me ha parecido también curioso porque las palomitas, ¿no? Ducati Corse
dice que va a ser entretenido, porque cuando pones palomitas es que viene algo muy guay. Es para que te prepares y para que lo vivas con las palomitas y disfrutes de lo que va a venir. Ducati Corse, bueno, pues va a ganar una Ducati, obviamente, y Gigi está muy tranquilo. Aquí Gigi está muy tranquilo porque él ya lo está celebrando hace tiempo, pero aquí hay tensión entre los equipos. Pero bueno, Ducati ha hecho pues este tweet con las palomitas, que me ha parecido también de lo más gracioso y tranquilizador, supongo, para los seguidores de Ducati en este caso, ¿de acuerdo? Se notan los nervios, ¿eh? Se me notan a mí, que yo no me juego nada. Bueno, me juego mucho también, ¿eh? Yo me juego mucho también, pero lo mío no vale para nada. Pero se notan los nervios en muchos sitios, ¿vale? Se notan los medios, en los medios de comunicación se notan, porque esto de Motorsport me ha parecido, me ha encantado, ¿quién lo ha hecho? Ah, Germán García, Germán, un abrazo Germán, me ha parecido como muy oportuno, ¿no? Vamos a recordarle al ambiente, a todo, que Ducati, impecable, jamás he dudado de ellos. Y un huevo, ¿sabes? Y un huevo, o sea, me ha parecido como vamos a llevarnos bien, que faltan 2 carreras, que ahora Ducati, ahora sí que es la hora de la verdad, ¿no? ¿Va a meter la mano Ducati o no va a meter la mano? Por si acaso, desde la prensa española, un Motorsport, que es yo creo que es uno de los medios más directos, más influyentes ahí en el paddock, por lo menos tiene muchos contactos de ahí dentro y van siempre pues sacando muchas noticias, ellos los primeros, ¿no? Entonces me ha parecido lo más curioso, ¿no? Que se haga este titular, ¿no? Como para, vamos a, que esté bien el ambiente, que tal y que cual, que Jorge se ha portado bien, que Jorge nunca ha dudado, bueno, vaya si ha dudado, y vaya si dudó, que el neumático ha dudado por todos lados. Este año no. En privado, quizás sí, en su entorno, no lo sé, bueno, sí que lo sé, alguna fiesta que hubo por ahí, pero en privado no vale, o sea, es lo oficial. Lo oficial es que este año no se ha dudado de Ducati. Se ha hecho esa frasecita siempre, ¿no? Bueno, no tiene que por qué pasar nada, ¿no? Porque nunca han hecho nada y tal, ¿no? Y siempre como una especie de oportunidad de que pase algo, ¿no? Pero ya están aquí, pues, los medios intentando que en el ambiente bueno, pues esté ese discurso, ¿no? De que no, que aquí nadie confía, que Ducati, que te queremos mucho, que sois muy buenos y sabemos que no vais a hacer nada y que tal y que cual, porque nunca hemos dudado de vosotros, ¿vale? Y un huevo. Mira, yo creo que estos debates de Ducati han sido de los más extensos de estos años. O sea, de la mano negra de Ducati es que me parece un poco este titular, pues bueno, ¿sabes? Un poco, ¿no? Porque mira que ha sido los debates más intensos en los medios, en el paddock, entre gente como gente ya directa, Forcada, Lorenzo, toda esta gente de Dura la Vita, que no va a ganar una moto satélite y tal. Bueno, que igual estamos aquí todos flipando, Ducati nos ha ganado con el discurso, nos ha convencido a todos, bueno, os ha convencido, y ahora la va a liar, ¿sabes? La va a liar, pero bueno, veremos, pero ahí sí se respira en este duelo, pues está buen rollo de España con Ducati, por si acaso tienen pensado hacer algo, pues que se lo piensen un poco. Bueno, por el otro lado, desde Italia, esto es del ave fénix, ¿no? Entiendo la traducción, renace como el ave fénix, ¿no? Es otro de los factores, pues, que también se ha hablado mucho durante muchos años y que se ha vuelto a derrocar, discursos derrocados, ¿no? Que tenemos un día hacer un vídeo de discursos derrocados de hace años, ¿no? Desde que empezamos el canal, todos los discursos que han ido cayendo, ¿vale? Y este es otro, ¿no? Que es el de Pecco Bagnaia, que es un tío débil, ¿sabes? Un débil que no aguanta la presión y todo eso. Yo creo que ya está convencido y hemos pasado de eso, al año pasado, a decir, pues, Dazón, que era el que mejor aguantaba la presión, y yo creo que incluso estamos ahora en el discurso de que necesita presión, que sin presión es cuando falla, o sea, fíjate tú, ¿no? Bueno, la de Fénix, según, no sé si es la de Fénix, entiendo que sí, ¿no? El resurgir de Pecco Bagnaia, que siempre se rehace de los errores, de los problemas, y le vuelven más fuerte. O sea, ahora está por detrás. Quizá el Pecco Bagnaia más fuerte es ese que va por detrás, ¿no? Que eso a mí nunca me ha gustado, ¿eh? Esos pilotos como Rins, ¿no? Cuando estuvo en Moto2 2 años, que iba primero el Mundial, que parecía que se iba a pasear. O sea, yo creo que nadie pensaba que Rins iba a perder los Mundiales de Moto2 que perdió. Y cuando empezó a fallar delante, cuando estuvo detrás, digo, no, es que ahora estoy más cómodo, ¿no? Estoy más cómodo porque
Me gusta más perseguir que me persigan tal y que cual. A mí no me ha gustado eso, me gustan los pilotos que lideran y qué tal, y bueno, espero que Pecco no sea así, espero que Pecco, pues bueno, pues sea un piloto que aguante la presión este primero, o este segundo, o este el quinto, ¿no? Pero sí que hay un cierto presión, que yo, por cierto, yo porque no soy piloto de élite, ni mucho menos, ni piloto de nada, ¿no? Pero yo sería de esos que me podría la presión, tío. Yo sería esos como Rins, como los que van delante y que estén todos pendientes de ti, fijándote en lo que haces tú, en todo lo que tú haces, pues te mete presión. Es más fácil, lo que dice Rins, ir por detrás, pero reconozco que mola más estar delante y no tener esa presión, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ir viendo poco a poco estos días lo que puede pasar aquí o no, y vamos a ir con algunos temitas de este fin de semana porque se viene calentito. Ojo que hay carta de Michelin, lo vamos a hablar en unos minutos, lo de Michelin, porque se viene interesante lo de Michelin, ¿eh? Así que vamos con el primer temita, que es fuerte ya, el primero ya es como una provocación, que me he intentado informar de algo que no he podido, o sea que no sé a qué se debe al final, no lo sé, igual vosotros en el chat lo sabéis y tal, yo no lo sé, le he preguntado a algún periodista, no me han contestado, no me han dicho que no lo saben, pero a qué viene que entre Bulega y Iannone, ¡pam!, sea Iannone el que venga a Sepang encima, un escenario. Sepang es, bueno, es como, yo qué sé, tío, no sé cómo llamarlo el adjetivo, pero es el centro de los problemas de MotoGP, ¿sabes? Han habido bastantes cosas en MotoGP y, claro, nadie se olvida de ese 2015, ¿no? En el que pasó eso con Márquez, con la VR46, una cosa que se arrastra todavía, y que, ojo, porque el año pasado creo que fue el año pasado, sí, el año pasado, Morbidelli le hizo lo del perrito, ¿no? No, le señaló a Márquez la curva 14, la fatídica curva 14, y, a ver, yo me gustaría saber por qué han cogido a Iannone y no a Bulega. Me gustaría saberlo. La VR46 ha elegido a un piloto que es anti-Márquez, que le tiene ganas a Márquez, que en el World Ducati Week le chupó rueda a Márquez, antes de un joven Bulega que fracasó en MotoGP, se fue a Superbikes, lo está haciendo bien, y era como una oportunidad más para un joven para subirse a MotoGP y quizá demostrar pues, su potencial. Han cogido a Iannone, que esto lo dijo Borsoy, hemos cogido la opción más bonita y va a salir bien. Dijo que va a salir bien. O sea, va a salir bien, entiendo que se refiere a un buen resultado, que va a salir bien porque va a hacerlo bien, o claro, o ¿a qué se refiere que va a salir bien, no? Borsoy, pero bueno, ha sido uno de los alicientes. A mí me encanta Iannone, es un tío que siempre me ha gustado, iba muy rápido, me ha gustado siempre, y estoy muy a favor estoy mucho a favor suyo en el tema de eso del doping y tal, ¿no? Porque sí que pasó eso, pero no era para MotoGP, era para ponerse cachitas, y me supo muy mal el trato que recibió, porque en MotoGP pasan muchas cosas siempre, que ha pasado con Fenati, ha pasado con Iannone, ha pasado con algún caso más, con Fenati pasó con lo de la maneta, ¿no? En las que cuando se ocultan cosas de otras personas, se desahogan con los que luego, pues como con Iannone, ¿no? Si hay gente que en el paddock que sabe que ha tomado alguna sustancia o lo que sea, ¿no? O se sospecha, ¿no? Se callan. Pero cuando sale un tío que, por lo que sea, ha salido lado positivo, ¡buah!, todo el mundo a saco contra él y esto no puede ser y tal, cuando muchos pues saben que quizá sería posible que alguien también hubiese pasado por algo parecido, ¿vale? Pero eso me da mucha rabia y por eso me pongo de parte de Iannone, porque a veces los menos importantes acaban pagando lo que se oculta a los importantes, ¿de acuerdo? Así que nada, Iannone, bienvenido, eres un crack. Vamos a ver vamos a ver la practice, porque esto, a ver, yo no sé hasta dónde va a llegar este chico, ¿vale? Lo está haciendo bien en Superbikes, en Ducati lo hizo bien, en MotoGP con la moto difícil, va a flipar con la moto, porque será más fácil que la que él llevaba. Él llevó la del 15, 16, creo, el 16, se fue el 16 de Ducati, que ya habían alas y tal para ellos, pero no sé hasta dónde va a llegar. Lo que está claro,
que va a llegar al Practice. Al Practice va a llegar, o sea, a la Q2 no lo sé. Pero en el Practice, yo en serio, seguid el canal, suscribiros al canal, porque yo voy a estar pendiente del Practice de este tío, de los últimos 10 minutos. ¿Vale? Voy a estar pendiente del Practice de este tío, a ver qué hace, porque yo estuve viendo la carrera del World Ducati Week y era flipante, tío. Era alucinante cómo le buscó rueda, le ganó a Márquez, o sea, se llevó el gustazo de ganarle a Márquez en la carrera con las Panigale de serie. Sí que es Misano y tal y cual, pero joder, que para ir con una Panigale de serie y le ganó Pecco, le ganó Iannone, Bulega al final fue con el toque que pasó con Bulega. O sea que el tío da gas. O sea, vamos a ver si interpreta bien o no MotoGP. Esta MotoGP, si interpreta bien los neumáticos, si interpreta todo bien, tendrá poco tiempo, pero puede ser un tío que la líe, ¿vale? Que la líe, la curva 14. Yo es que no puedo dejar es que no puedo, tío. Yo sepan, cada vez que pasamos por la 14, me viene esta escena a la mente del fatídico 2015, ¿vale? Fatídico 2015 que es, bueno, fue brutal. Mira, aquí estoy de parte de Márquez, totalmente, estoy 100% con Márquez, estoy 100% con Márquez en este. Hay un vídeo que defiendo a muerte a Marc Márquez, ya lo sabéis, estoy a muerte con él. Pero, tío, fue un antes y un después. Esto es que yo creo que, en un resumen, ahora, no sé, 100 años a la vista ahora mismo, a saco, yo creo que esto va a ser lo que más se recuerde de la historia de motociclismo. Cuando pasen 30 años, por ejemplo, pasen cosas, esto va a ser lo que más se recuerde. Esto es lo más fuerte que ha pasado, no en MotoGP, sino casi en el deporte. Ha sido algo muy insólito que puso MotoGP patas arriba, y fue algo tremendo, tío. Rossi contra Márquez. Es que ni un guión de película, tío, ni un guión de película es capaz de hacer esto, tío. O sea, coges a un guionista de estos este que ha hecho la película de Rocket, ni de coña, bueno, no he visto la peli, igual se la curraba más, ahora estoy cagando, pero ni de coña, tío, hacen un guión como este. Y ahí está Iannone, ahí estaba Morbidelli el año pasado, haciendo la señal de la 14. Aquí la liaste, tío, aquí la liaste. Bueno, lo entendimos así algunos, yo lo entendí así por lo menos. Y la pregunta es, ¿de qué será capaz Andrea Iannone en esta carrera? ¿Se atreverá a coger rueda Márquez? ¿Se atreverá? Veremos. Con la misma moto, ¿eh? Hostia, qué bueno, qué bueno. Yo, en serio, ¿eh? No es que lo quiera. No es que lo quiera. Es que me da miedo, tío. Me da miedo. ¿Ok? Así que atentos todos a lo que pueda pasar o no en esta carrera con la llegada de Andrea Iannone, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con algo que quiero hablar de esto, porque Marc ha recibido críticas por la caída, críticas en petit comité dentro del paddock, no críticas de la afición, en la que al revés se ha alabado, pero dentro del paddock sí que ha habido gente que no ha comprendido la caída de Márquez, ¿ok? Entonces yo voy a salir en su defensa, porque el título de este vídeo es En la cuerda floja. Y tío, ha cambiado mucho MotoGP, pero mucho, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el paddock se recrimina a Márquez la caída. ¿Por qué? Porque pone en peligro la P3 del Mundial, que yo creo que la va a conseguir al final, pero no se asegura la P3, no se aseguró mejor la P3 con esta caída. Bueno, es que si haces un análisis desde el paddock, todo fue error lo de Márquez en la caída, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que a la gente que a veces ha pensado, no, pues tenía que haberse aguantado y haber quedado segundo, ¿no? Porque es como que un tío que es 8 veces campeón del mundo, 6 de MotoGP, que lleva muchos años, ya sabe cuándo se va a caer, bueno, ya sabe cuándo tiene que arriesgar y cuándo no tiene que arriesgar. A esto voy a que con esta caída de Marc Márquez en la carrera de la semana pasada, se acaba otro discurso que se viene abajo, ¿no? Que es ese discurso de críticas a Jorge y a Pecco por caerse, ¿no? Es que incluso en mojado, tío, es que ¿habéis visto alguna vez vosotros un discurso? O sea, este fin de semana ha pasado algo tremendo, ¿vale? Que es, nuevamente en mojado, siempre, hasta esta carrera, hasta la parrilla de salida, se decía que la moto no importaba, o importaba menos, y el piloto
de sobras podía compensar las carencias de la moto. No es una crítica, es una... O sea, quiero reflejar la realidad de donde estamos exactamente. De este MotoGP, que es caminar constantemente por la cuerda floja. El nivel está tan alto, que claro que fallan. Es que falla Marc, falla Pecco, falla Jorge. Y ahora mismo, como está fallando Marc también en este contexto, pues ese discurso es más fácil de implantar de que este MotoGP es un MotoGP extremo. ¿Cuántas veces hemos oído hasta este fin de semana que en lluvia las carencias de la moto no se notan? ¿Cuántas veces? Siempre. Pues ha sido on-off, ha sido después de esta carrera implantarse el discurso legítimo y correcto, no es una crítica, es legítimo y correcto, en que la moto también tiene que ver en esas condiciones. O sea, solo tenéis que ver cómo van los pilotos en mojado, cómo inclina la moto, cómo se tiran, cómo se mueven. Antiguamente los pilotos iban ahí como cogiditos para no caerse sin moverse y se movían un poco y la moto se les patinaba y se caían. Ahora van, se tiran para aquí, se tiran para allá, se mueven en la moto. Es alucinante el nivel a la que estamos. Hemos llegado a un nivel en el que en seco casi se pueden aplicar las mismas políticas que en mojado. Perdón, en mojado que en seco. O sea, hemos llegado a un nivel en el que, mira, Pecco Bagnaia el otro día decía, ¿no? El setup estaba mal y no podía pilotar bien. Tú escuchas a Pecco el sábado y dices, la moto le dio como el culo. O sea, le dio como el culo a la moto, ¿no? Tú miras la clasificación y dices, tío, si le falta una décima o 2 décimas. Pero la sensación de los pilotos al... Mira, tengo aquí el tweet que he puesto. La sensación de los pilotos cuando les falta una décima es como que la moto no va. Es como que la moto no va. Entonces, eso ha pasado también en mojado. Hemos visto a Márquez sufriendo con la presión delantera. Cayéndose de golpe porque, bueno, por un error, porque vas al límite y la moto no avisa. Hemos visto a Pecco el sábado fallar, el domingo a Jorge fallar por un hilo, tío. Es que es un clic, es medio clic, es un nada, es un suspiro que te hace estar arriba, no. Y Márquez con una moto, teóricamente no, inferior a la GP24, pues no ha podido compensarlo. No ha podido compensarlo, que por cierto, se ha dicho mucho que Marc era más rápido y tal. Yo no voy a negarlo, a mí me cuesta entenderlo, porque yo creo que en mojado, el que va adelante es el que siempre va un poco más en prevengan, porque es el que está descubriendo cómo está la pista, siempre. O sea, bueno, es que esto se dijo en Misano, cuando Márquez recuperó a Pecco Bagnaia, en DAZN, los comentaristas, con razón, dijeron que el primero es el que va descubriendo el grip, cómo reacciona y tal, y cuando tú vas detrás, ves al delante cómo reacciona y dices, hostia, ahí patina, ¿sabes? Levanto. Coño, le pasó a Jorge Martín en la carrera, no se cayó porque se cayó Márquez y vio que ese Márquez cortó un poco y aún así se pegó un susto Martín. O sea que yo creo que sí que Marc venía un poco más cómodo detrás, pero hay una imagen brutal de Pecco, no sé si lo tengo por aquí también, del vuelta a vuelta, que a mí me parece una fantasía, tío. Me parece realmente una fantasía de Pecco, que cuando llega Márquez, tira fuerte, ¿sabes? Tira fuerte y... no lo tengo por aquí. Tira fuerte y se pone en los ritmos de Márquez, y es cuando Márquez se cae. Y luego Pecco vuelve a cortar. O sea que Pecco podría tener el ritmo de Márquez, mi reflexión es esta, pero sabía que se podía caer, porque Pecco al final tiene más experiencia. Al final Márquez, todo esto que le está pasando, son experiencias para el año que viene, para entender MotoGP y luego sumar más puntos, ¿vale? O sea, no es nada más que eso. Pero me ha parecido increíble que en este MotoGP, incluso en mojado, hayamos visto este cambio de política, ¿no? De que casi se puede aplicar lo mismo en seco que en mojado. Me parece alucinante. Y mira, y una cosa, que este fin de semana, a los que sois marquistas, pues no sé, pero ojo lo que viene también. Ojo lo que viene, que aquí pone... Aquí mucho sol no veo yo. En Kuala Lumpur, aquí el jueves lluvia, el viernes lluvia, el sábado nublado, el domingo lluvia. 40%, que 40% es lo del otro día. Esas nubes, ahora cae un poquito de agua, ahora para. Eso es el 40%. O sea que estamos otra vez con lo mismo. O sea que vamos a ver un MotoGP exactamente el mismo en seco que en mojado. O sea, estamos en un momento en el que si no hay un lío gordo, que se seca la pista y se hace un carril y tal, que el grip no es homogéneo o continuo,
los pilotos van a ir muy rápidos todos. Y si eligen el setup correcto, va a ser muy difícil entre los tres vencerse uno al otro. O sea, estamos en un momento de MotoGP realmente alucinante. Yo, en serio, lo destaco cada vez y me mola porque hace mucho tiempo estábamos siempre con eso, con que Pecco y Jorge eran pilotos débiles porque se caían. Digo, yo no, tío, que van al límite. Si es que yo me acuerdo, esto lo empecé a decir en Jerez 2022. 22 creo, cuando Pecco y Quartararo se pegaron un pique brutal, que Quartararo no pudo vencer a Pecco. Perdona, que están haciendo ruido aquí, un momento, que Quartararo no pudo pasar por el tema de las presiones a Pecco, y yo, que me fijo mucho en los ritmos y en las velocidades, la gente vendió una carrera aburrida, y yo dije, hostia, ¿has visto los tiempos? Es increíble, si van al límite de todo. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que esas caídas eran entendibles, ¿no? Y mucha gente pues estaba con el discurso de, Pecco se cae, Martín se cae, estos no son nadie, ya verás cuando venga Márquez. Coño, pues Márquez también está pasando por eso. Obviamente Márquez es su primer año y obviamente yo creo que Márquez el año que viene va a ser totalmente diferente, ¿de acuerdo? Así que agua otra vez, discursos en mojado parecidos a los de Seco, y todos los pilotos se caen en este MotoGP. Por cierto, no siempre estoy de acuerdo con Marc, en esto estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que aquí podía perder allá, no me voy a meter en eso. Si perdía más en la recta por lo que sea, porque salía mal de la curva, porque tenía un holshot diferente, porque trazaba diferente, me da igual. Que perdía era una realidad, el por qué, no voy a discutirlo ahora, porque no viene a tema, ya lo he explicado yo el por qué. Siempre es un equilibrio, o sea, no puedes vivir de lo que pierdes en un sitio, coño, pues gana más en el otro, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Pero quizá, pues, setups diferentes hacen que una parte más revirada tengas algo más que el resto también. Si tú pones la moto para una parte del circuito, no la pones para la otra. Yo me acuerdo, una vez que estábamos analizando un entrenamiento de Maverick, de un test, que la moto en Jerez o le iba bien en la parte rápida, y la parte lenta, de final de recta, la 2, la 3, la moto, o sea, no la podía parar la moto, ¿no? Entonces, si la paraba allí, bueno, pues luego la rápida le iba mal, ¿no? Es muy complicado a veces encontrar el equilibrio en este MotoGP tan técnico de una moto que no sea una Ducati que está hecha para ir en todas las situaciones, en todos los pilotajes, que es el secreto de Ducati. Yo creo que abarca todos los escenarios posibles, ¿no? Es buena en las curvas lentas, en las rápidas, tiene un equilibrio brutal. Equilibrio, la palabra de Yamaha, ¿os acordáis? Cuando la Yamaha estaba en su top, pues es un poco eso, ¿no? Que es muy difícil a veces encontrar eso. Márquez acaba de llegar a Ducati y está aprendiendo a pasos agigantados, y el que viene va a ser diferente. El que viene, aparte de que la moto sea mejor o peor, aparte de eso, es un Márquez que todo esto que estará sufriendo, aguantando, pues le va a servir para tenerlo en cuenta el año que viene. Ahora estamos viendo a dos pilotos que son Pecco y Jorge levantar el gas y ir a no caerse, y controlando la situación, quiero decirlo así, que sea así hasta el final. Y estamos viendo un Marc, pues más un instinto de querer ganar. Él quería ganar el otro día y dijo que prefería ganar antes que luchar por el top 3 del Mundial. Eso lo dijo Márquez y acabó así. Entonces veremos qué pasa. Por cierto, en esta crítica de Márquez, que debería haberse aguantado segundo o menos paciente o no tan impaciente, entran en juego muchas cosas, ¿no? Porque sí que es cierto que algo va a pasar en estas carreras, porque Márquez y Bastianini, hagan lo que hagan, van a influir. O sea, tú puedes tener el criterio que tú quieras, pero tendrás que elegir un criterio, y ese criterio siempre va a perjudicar a alguien. O sea, por ejemplo, Márquez, el criterio para mí es correcto, es ir a ganar. Ir a ganar y ya está, pues ya ganar y me da igual quién sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que el otro día, no ayudó a Ducati con lo que hizo. O sea, no es que tuviese que ayudar a Ducati, pero es que ante la duda, hostia, aprieto, no, es que si aprieto y me caigo, primero el equipo mal, Gresini mal, porque esto de la fiesta de final de temporada también es guay. O sea, Gresini ir a la fiesta de final de temporada como P3, joder, pues está guay, ¿no? Que Gresini haga P3 para el Mundial, yo creo que es importante para la gente de Gresini. O sea, no pensó él en el Gresini y pensó en su P3 en ese momento, ¿no? No pensó en Ducati, que no tiene por qué pensar en Ducati, en Pecco Bagnaia, perdón, en su próximo equipo, porque, o sea, puedo arriesgarme, puedo caerme, puedo lo que sea, voy a liarla con Pecco, prefiero quedarme aquí
me aseguro la P3 para Gresini, me aseguro no liarla y encima sale ganando Ducati mi futuro equipo. Porque cualquier cosa que él haga ahora que perjudique, fíjate, que ahora es al revés y hace algo que le resta puntos a Pecco y eso hace que pierda el Mundial. Pues imagínate el año que viene la convivencia cómo va a ser, ¿no? No sé si le interesa también esa convivencia difícil, ya para matar ya a todos, ya entrar aquí ya pues con las cosas claras o qué, pero va a ser muy difícil que cualquier cosa que hagan Bastianini y Marc Márquez deje de influir en el resultado. Por cierto, no estoy de acuerdo con Marc en esto, tío, me he quedado de piedra, tío, o sea, es algo que no entiendo y en serio me cuesta entender que, pues que Marc, tengo aquí el tweet, esté en esto. O sea, ¿a qué viene esto? Es que no lo entiendo. O sea, más allá de que tenga algo con Mir. Porque, hostia, es que me sabe mal decir estas cosas, pero este fin de semana ha sido un lloriqueo constante de Márquez. Y he acabado lloriqueando con esto. Yo, en serio, ya sabéis, es más Márquez y cualquier cosa que dices de Márquez, pues levantan pollas, ¿no? Pero cualquier piloto, o sea, cerrar los ojos, esto no lo ha dicho Márquez, pensar que lo ha dicho otro piloto, que se queje de que un tío defienda la posición y que le está pidiendo a los que van más lentos que se aparten cuando viene. Es lo que ha pedido. Márquez ha pedido literalmente a Joan Mir que se tiene que apartar si viene el más rápido. Punto. Que hay gente que dirá, no, pues sí, porque él se juega más cosas, que se aparte. Bueno, tío, es que cada carrera, yo me acuerdo cuando corría, que yo iba a muerte, tío, a muerte, aunque fuese último. O sea, si tú podías bajar un segundo mi tiempo, era así. Yo me acuerdo un día en una media maratón, tío, si soy capullo, tío, en esto, que iba fatal, ha reventado un flato ahí, bueno, hecho polvo, ¿vale? El tiempo que yo quería hacer, no lo hacía ni de coña, ¿vale? Y me acuerdo que llegué a la meta, hecho polvo, destrozado, pero yo tenía, yo qué sé, estaba en 1.20, pues no sé, no me acuerdo el tiempo que estaba haciendo, ¿no? Quiero bajar del tiempo X, que yo me fijé en ese momento, iba viendo el crono, tengo que bajar antes del minuto tal, lo que sea, me da igual. Y, tío, salió mi hijo pequeño a la meta para yo pararme y cogerlo y entrar con él, y no lo cogí, porque yo tenía que cumplir ese objetivo, ¿sabes? Tú imagínate, si yo entiendo a Joan Mir, a mí qué me importa que tú te juegues más que yo me juego ganarle a Marini, tío, me juego ganarle a Zarco, me juego marcarme mi objetivo de carrera. Es legítimo que cada piloto luche por lo suyo, independientemente si es más importante que lo del otro. Es que solo faltaría. Es que, en serio, pedir que un tío se aparte, pero ¿qué cojones es? Es que es alucinante. Yo, en serio, igual se me escapa algo. Bueno, no se me escapa nada, porque estas imágenes, bueno, déjame quitar el tweet, porque están aquí las imágenes. Estas imágenes, tío, que han puesto en DAZN, es que precisamente le quitan la razón por todos lados a Márquez. Es que o sea, tío, no entiendo nada. ¿A qué viene esto, Marc? O sea, tío, o sea, el ADN de Marc es llegar y pasar. Él no tiene la paciencia para esperar 2 curvas. Y por eso quería pasarlo en esta. O sea, la gente dice que se espere 2 curvas. Eso es lo que hacen los demás, esperarse 2 curvas. Este tío no se espera. Este tío llega y pasa. Y por eso hemos hecho análisis de las remontadas de Márquez, porque llega y pasa, y va comiéndole segundos al crono. Siempre, desde que se caía en 125, su ADN es ser un agonías. Es ser un agonías y no, o sea, vencer al crono siempre, ¿no? Pero claro, te aguantas, tío. Es que claro, es que yo, en serio, mira, esta es la primera imagen. No sé si está en orden porque he hecho pantallazos. Esta es la segunda, ¿no? Parece que lo golpeó bueno, va hablando, parece que lo golpeó desde atrás, ¿no? Mira, fíjate aquí ya. ¿Quién está ya levantando el cuerpo para frenar aquí, O sea, Márquez ya, Mir sigue aún más de esto, más acoplado, y él ya se levanta, ya frena antes. Si veis el vídeo, Márquez frena antes. O sea, no se empareja todavía, se queda siempre por detrás, muy poco, pero por detrás, y tal. Y luego es que es alucinante. Pero ya llegó al punto de frenada en paralelo. En paralelo, pero es que yo, en serio, yo tengo la vista mal,
pero paralelo nada, o sea, no entendió nada, bueno, pero es igual, no pasa nada, mira, son cosas de los pilotos, ¿no? En ningún momento está en paralelo, y mira aquí, tío, es que por fuera, la trazada es la de Joan, la trazada es la de Joan. Vosotros sabéis que este MotoGP, cuando tú vas por dentro, tienes que ganar bien la posición, si no, no entras. Mira, me acuerdo Argentina 2022, creo que fue, cuando ganó Aleix su primera carrera a Jorge Martín, creo que fue 22, que ganó Aleix a Jorge Martín a Argentina, tenía que apartarlo casi, llegar media moto o más y meterse. Si llegaba igualados o un poco menos, media rueda menos, pasaba Jorge. Y estuvieron así como 5 vueltas. No puedes pasar a un tío por dentro, primera, si no lo apartas o si no tienes media moto por delante en la frenada. Punto. O por lo menos igual y que vea que tú en la frenada ya te vas adelantando. Por aquí es al revés, en la frenada se ha ido quedando. Es que se ha ido quedando y a pesar de quedarse, que aquí ya está por detrás, tío, pues frena más, tío. Hasta no, ha ido a impactarle. Es que yo creo que Marc ha ido, oye, quita de aquí, tío. Lo ha visto y en vez de frenar más, ha dicho, pues ahora te quito. ¿No me dejas pasar? Pues ahora te quito yo. Esto es lo que ha pasado. Ha quitado a Joan Mir, tío. Y punto. Porque claro, mira, aquí está esta imagen, aquí lo toca ya. El toque, fíjate el toque. Y aquí ya cuando ya fuera y ya se va Joan Mir. He flipado, tío. No me esperaba esto. Y Joan necesita darse cuenta de que yo era más rápido. Y Stoner era más rápido que Rossi en Laguna Seca, bastante más rápido, era como 0,6, 0,7 más rápido por vuelta, y le ganó la carrera. Y todo el mundo aplaudió, ¿vale? Obviamente aquí no te iba a ganar Joan Mir, pero que un tío sea más lento que tú, en carrera, si no eres doblado, no quiere decir que te tenga que dejar pasar. Espabilate. Es que esto lo dice Pecco, o sea, poneos ahora en la piel, bueno, en el ejemplo, de que esto lo dice Bagnaia. ¿Qué se diría de Bagnaia si dijera, dejarme pasar? Lo ponían a parir todo el mundo, y desde su propio entorno, no solo desde aquí, o sea, que no he entendido nada, y ha sido, en serio, esto más lo de la GP23 y la GP24 ha sido, no sé, tío, como un lloriqueo totalmente constante este fin de semana. O sea, no lo entiendo. Hemos estado todo el año sin que Márquez hablase de la GP23. Que con esta moto pueda ganar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y hemos pasado todo el fin de semana con Marc diciendo lo de las rectas. Lo de las rectas. De que las rectas pierdo por el hot shot, cuanto más se activa el hot shot, más pierdo tal. Recupero las otras y me sacan en las curvas, como que pierdo por la moto. Ha sido todo el fin de semana así, eso más esto, o sea que no he entendido nada, cuando estábamos en un año de Marc, que era brutal las declaraciones, que nunca se quejaba, nunca hacía nada, y pasó esto un poco con lo de Pecco, en Portimao, ¿os acordáis, no? Con Pecco que dijo, aparte de quien tenga la culpa del impacto, no viene a cuento ahora, pero su argumento fue, apártate que voy más rápido que tú. Si igualmente te iba a pasar en una curva, ¿por qué no te apartas? Y hombre, es que creo que alguien debería hablar con Marc y decirle, en esto, chico, no tienes razón. Tú no puedes pedirle a los pilotos que actúen como a ti te guste. Hay un reglamento técnico de adelantamientos. Punto. Si te tocas o no te tocas, no hay un reglamento que diga que un tío que va más lento tenga que facilitarte el adelantamiento, a no ser que lo saquen ahora, que capaces son, bueno, yo ya fliparía, pero bueno, esto ha sido una de las cosas que no he entendido de este tema, en los que, bueno, pues que ha salido después en DAZN, en Sky, estas declaraciones de Marc, y quiero entender, o que tiene su argumento erróneo, o que tiene algo con Joan Mir, ya está, porque Joan Mir estaba flipando cuando, es que, bueno, es un tema delicado porque es Márquez. Entonces Márquez, parece que todo lo que haga Márquez tenga la razón él, ¿no? Para muchos, ¿no? Pero yo creo que es justo este comentario para decir que aquí no Marc, y ya está. Y no hay mucho más que decir. Por cierto, Whole Shot, este fin de semana volvemos a un circuito difícil para las GP23, para Márquez, porque tenemos un circuito en los que yo creo que de entrada el titular es territorio GP24, punto pelota. Yo creo que aquí
va a ser difícil compensar las carencias de las GP23 respecto a las GP24. Hay circuitos en los que tú puedes compensarlas y circuitos que no. Aquí, por ejemplo, se podían compensar si bajase el grip y la GP23 tuviese más grip. Ok. Pero es que el año pasado, aquí en Sepang, Alex Márquez hizo segundo en la carrera larga detrás de Bastianini, que ganó Bastianini. Es que, ojo, es que este fin de semana, tío, Bastianini estará, bueno, teóricamente estará arriba, porque el año pasado ganó con lo de las presiones, que estuvo bajo de presiones, pero Alex Márquez quedó segundo. Aquí las GP23, coño, la de Pecco y la de Jorge sufrieron, y la GP22, que es más trazadora, más fácil, fue la que fue rápido. O sea que por esa regla de 3 entendemos que las GP23 podrían sufrir aquí más que las GP24, bueno, ¿vale? Y que no hayan sitios para compensar. Mira, tenemos aquí los Ride 8 Device. Bueno, perdonadme porque no me he podido aguantar de poner en rojo lo de 2015, ¿no? Para señalar un poco, ya que estábamos con el circuito, me ha parecido cachondo, pues señalar la curva 14, la 13 y la 14, ¿no? Bueno, la 14, ¿no? Entrando en la 14, no sé si fue, bueno, entre la 13 y la 14, que fue el punto, ¿no? El punto crítico de ese bank, ¿no? Esto es lo que yo creo, lo que yo he visto, que es lo que prioriza, ¿vale? Que son 3 puntos claros de Ride 8 Device. ¿Qué pasa? Que el primero, pues bueno, el primero, el que está marcado el 1 después de la 8, no es demasiado relevante, porque es ponerlo y quitarlo, es ponerlo y casi quitarlo. O sea que aquí, si hay una diferencia de una décima, ha dicho, ¿no? Por recta, ¿no? Décima media, Jorge Martín, aquí no hay ni 0,25 décimas en este primero, ¿no? Sí que es importante el 2 y el 3. Obviamente estos dos son importantes, creo que menos que los del otro día, pero aquí sí que puede perder tranquilamente pues una decimita por estos dos aceleraciones con el Ride 8 Device de la GP23 respecto a la GP24. No creo que en la 8, bueno, la 8 tiene más para perder Marc en esas dos curvas de derechas, en esa 7 y la 8, esas Nieto Pelucchi, simulación Nieto Pelucchi, que no por el Ride 8 Device. Tienen que preocuparse más, yo creo, de esas 7 y 8 que no del Ride 8 Device de la salida de la 8, ¿ok? Porque es un punto de los suyos débiles, ¿no? Esos. Aquí en Sepang hay circuito, es un circuito ancho, un circuito rápido, un circuito que tiene puntos anti-Márquez, esos puntos rápidos de derechas. Sí que hay de izquierdas, o sea, ahí tienes la 5 de izquierdas, que es muy buena para Marc. Tienes algunos angulitos, la 9, por ejemplo, es un sitio bueno para Marc. La entrada a meta, que va a ser una fantasía. Yo la entrada a meta de este circuito me encanta. Es una de las curvas que más me gusta y creo que Marc va a ser de los mejores, por no decir el mejor, en la entrada a meta. O sea, que tiene 2 o 3 puntitos para rascar, pero tiene muchos para perder, ¿eh? O sea, la 3, la 4, la salida a la 6, la 7, la 8, la 11, la 13... Bueno, tiene muchos más puntos negativos para Marc que positivos, y muchos puntos positivos para Pecco y para Jorge Martín. Bastianini es una incógnita, es un tío incógnita, Bastianini, ¿vale? Pero bueno, pero no tiene por qué ser así, y hay otra opción, que puede ser esta, que también hay una opción de poner el Ride 8 Device saliendo de las 6, que esto es ya más querer ya rascar ahí, que Márquez a veces lo hace. Márquez a veces pone el dispositivo en sitios donde no pone nadie. Hicimos un vídeo de esto también, que pasó en aquel meme, ¿no? Que Dani Pedrosa se sorprendió de que lo pusiese Márquez por equivocación en el test de Sepang, creo que fue, este año, cuando probó la Ducati, y la gente, oh, mira que Márquez se equivocó con el device. Vale, pero ahora se ha visto que hay sitios donde Márquez lo ha puesto, donde otros no lo han puesto. ¿Sabes? Que a veces intenta rascar de donde sea, y si puede ganar media décima en un sitio, el tío lo pone. O sea, que aquí el año pasado, me ha pasado la foto mi amigo Mateo, y aquí se ha visto cómo Pecco no lo ponía, y Jorge lo ponía a 17 vueltas para el final. O sea, que Pecco, yo he visto varias imágenes, no he visto a nadie ponerlo, y cuando estaba haciendo el vídeo, me ha entrado por privado Mateo, que es un fiel seguidor del canal, desde Italia, un saludo, un abrazo para Mateo, y me ha pasado esta imagen en la que es brutal. Yo alucino yo no tengo tanta paciencia, tío, Mateo, he estado 10 minutos viendo la carrera, pasando para adelante, para atrás, viendo vueltas.
no me la he tragado entera, o sea, no tengo tiempo, bueno, es que no tengo tiempo, básicamente, de tragarme la carrera entera para pillar este momento. ¿Cómo te lo has hecho, tío? Yo es que esto, un momento, salida de la curva esta, de la curva, saliendo de las 6, en la que Jorge activa el device y Pecco no, me parece una fantasía, me parece brutal esta imagen de dos pilotos en la misma curva, uno con el device activado y otro no. Y aquí, pues bueno, al final se impuso Pecco a Jorge en esta carrera, pero repito, Alex Márquez quedó segundo y Bastianini tercero con estilos, pues realmente el de Bastianini diferente al de Pecco y la moto de Alex Márquez diferente a la de las GP23, una moto más polivalente, más trazadora, dile como quieras, ¿no? Pero bueno, esto es el device, va a ser importante, no sé si será esta opción o esta, serán dos opciones, pero será un circuito GP24 total, en principio será GP24 total, y si las GP23 han encontrado alguna manera de girar mejor y todo esto, pues van a tener también sus posibilidades. Bueno, la Brembo también ha metido sus breakings, solo hay 3 zonas de frenada. Mira, el otro día, esto me viene también porque el otro día todo el mundo se quejaba de la recta de Márquez, que perdía la recta. Ok. ¿Y en la frenada cuánto ganabas? Porque claro, en la frenada ganaba un huevo. Es que claro, es que yo creo que por culpa de ganar tanto la frenada perdía la salida. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Ahí están los datos y que sabrá desde su casa, ¿no? En Ducati lo saben que tienen los datos, ¿no? La impresión desde casa era que frenaba tan fuerte, tío, entraba tan hasta adentro que por eso salía tan mal. Pero quizá hacía eso porque si salía como ellos, si no frenaba tan fuerte, aún perdía más. No sabemos. Pero las frenadas, yo creo que en los dos sectores que el otro día penalizaba, también una parte la recuperaba en la frenada, porque era brutal como frenaba Márquez en esas dos, en la final de recta y al final de la segunda recta, después en la curva 3, ¿no? Y aquí solo tenemos esos 3 puntos, ¿no? Que es la final de recta, esta frenada que hemos dicho del whole shot, que es una curva que es el punto este, el tercer punto rojo, el segundo punto rojo, haciendo la vuelta al circuito, esa la 9, la lenta, la 9, pues ahí se frena porque es muy lenta esa curva y ahí va a ser meterse hasta la cocina. Ahí Márquez yo creo que va a ser uno de esos puntos donde pasa 2 o 3, si sale mal, ahí va a pasar a 4 en esta frenada, básicamente, va a ser unos puntos fuertes para él, pero, repito, menos puntos fuertes para Márquez y más puntos fuertes para Pecco y para Jorge en esa batalla, otra vez, de intentar vencer a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia. Aquí los discos, que por cierto, el otro día se me escapó una cosa y Márquez dijo algo muy interesante, dijo algo que me parece muy relevante para el año que viene. O sea, ¿por qué? Porque Márquez ha tenido problemas de frenos porque se calienta y han trabajado pues en ventilarlos y tal, ¿no? Para que el tacto sea siempre de tablón, ¿no? ¡Pam, pam! O sea, dedo y clavar, ¿no? Márquez es así, ¿no? Si ya no es eso on-off, ya no le gusta, es muy exigente con eso, ¿vale? Entonces dijo Márquez que estaba trabajando con Brembo y trabajando con Ducati. Con Ducati le ha estado ayudando. Hay una imagen que no la tengo, lástima, sí la que la tiene por aquí, me la pasa, en la que se ve un disco de Márquez con una protección, yo qué sé, yo la veo diferente, con una especie como de empapelado por dentro, un plástico o algo, como algo de aluminio, no sé, como papel albal, en plan, no, coña, pero se ve algo diferente. Me encantaría, pues, que alguien que tenga precisión en eso de ver fotos y tal, y fijarse que viese qué ha hecho diferente Ducati para ayudar a Márquez a que su freno funcione bien, porque han mejorado en eso, y aquí aún queda un disco más por delante, el de 355, en principio esas 3 frenadas, un circuito que ventila mucho, yo creo que aquí no va a tener problemas Márquez con eso, ¿de acuerdo? Y en esto que hablábamos hace un momento, bueno, un momento, antes de pasar al último tema, antes, aparte de esto que hemos comentado, aparte de todo esto, el señor Michelin ya ha hecho la cartita de neumáticos. Ojo, porque el otro día acertamos en la predicción, le iba bien a Pecco, al final fue un mal setup, no fue culpa de un neumático que no... A ver, no fue culpa de que los neumáticos duros no fuesen suficientemente duros, o sea que el abanico de neumáticos abarcaba las necesidades de Pecco, de Jorge y de Marc. Hay veces que no, que a veces se queda uno fuera, se queda Marc o se queda Pecco, porque Michelin, el abanico que presenta, no abarca los 3 estilos o las 3 necesidades, ¿no? Hay veces que Pecco necesita duro delantero,
se queda blando, entonces se queda tirado, no puede ganar la carrera. Yo que sé, hay muchos ejemplos, Lorenzo 2015, siempre lo pongo porque es muy claro, ¿no? Cuando en 2015 no trae el neumático trasero y queda tercero en ASEC, que debería haberse merendado a Rossi y a Márquez tranquilamente, y se quedó sin neumático, no había neumático para él y no pudo explotar su pilotaje. No son excusas, son cosas técnicas, pero en la semana pasada no pasó. Michelin trajo neumáticos reforzados delanteros y, atención, reforzados traseros, ¿ok? Y ha vuelto a repetir, o sea, ha vuelto bueno, o sea, la carta, algo favorable, bueno, favorable no, algo que no va a perjudicar a Bagnaia. O sea, Bagnaia llega a su circuito favorito, bueno, un circuito favorito no, pero es Mugello, creo, a uno de sus circuitos que más rápido va, con la garantía de Michelin, tal cual. O sea, Michelin repite neumáticos con carcasa dura detrás, endurece los delanteros, el medio del año pasado pasa a ser el blando, el duro pasa a ser el medio, y introducen un nuevo duro reforzado también para cubrir las decisión que se tomó en el test de Sepang. Después del test vieron que iban un poco justos y tomaron esa decisión para este Gran Premio en el test de Sepang. Así que Michelin ha anunciado la misma política de seguir haciendo una política anti-Márquez, ¿vale? Anti-Márquez en el sentido de que si lo aciertan, son raíles. ¿Qué pasó en Buriram? Márquez iba rápido, iba con el pincho, detrás de Jorge, iba ahí muy cerca de ellos, pero iba así. O sea, no tenía un contexto de más polivalente, más de que la moto se mueva un poco más. Eran tablones, eran motos tablón todas, y Márquez lo hizo de puta madre, pero ahí al final, de momento tienen más experiencia y más paso por curva y más estilo para ese contexto Jorge Martín y Pecco Bagnaia. O sea que ahora mismo se podría repetir un poco lo del otro día, que con Márquez en Buriram, que el sábado iba con el pincho. Aquí aún un poco peor, porque es un circuito aunque le cuesta más a Marc. O sea que en principio, aquí debería sufrir más Marc que en otros circuitos, pero yo, como siempre, no adjudico nada a nadie hasta que se vaya viendo, porque eso es la teoría, y luego, como este tío va siempre mejorando, pues quizá las cosas vayan cambiando. Y en ese lloriqueo de Márquez, ya para acabar el vídeo, hay algo que nadie dice, tampoco, no sé por qué, pero es un poco comparaciones. Las comparaciones son odiosas, todo lo que se dice siempre, ¿no? Pero, un momento, que le voy a poner, he puesto un tuit hoy para esto, elementos guardados, y es en esa comparativa que no hace nadie, que es en comparar a Márquez precisamente con el piloto que está jugando a la P3 con él, que es Enea Bastianini, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a los dos pilotos que pasaron por Ducati y Gresini al año 22 para hacer una comparativa lo más real posible. ¿Por qué? Porque la comparativa de este año con la 23 con la 22, bueno, esta es más real, yo creo, es más real porque Bastianini fue el último piloto que tocó las narices a los oficiales, incluso para luchar por el título, el año 22 con una moto 21. Una moto 21, recuerdo que no era campeona del mundo, era una buena moto porque Pecco al final del 21 en Aragón hizo ese step, ¿os acordáis? Y empezó a ganar, a partir del 21 de Aragón, esa Ducati empezó a ser buena. Es cierto que no tenía el título, pero es injusto decir que era una moto mala, porque no tuviese el título. No era campeona como la 23, que es campeona, pero ahí estaba también Yamaha, aún no estábamos en esta situación, y era injusto decir que esa moto era mala. No era mala, pero sí que es cierto que solo la llevó bien Bastianini. Ahí estaban Bezzecchi, Marini llevó la 22 oficial, que me he equivocado en el tweet, luego lo he rectificado, y Marini llevó la 22 y Bezzecchi la 21. O sea que Bezzecchi nos dice que es un tío que solo va rápido cuando la moto es muy fácil, la moto, porque lo hizo mal, lo hizo bien, luego, o sea, lo hizo mal en el 21, lo hizo bien en el 22, luego lo hace mal en el 23, porque la 23 es complicada, la 21 no era lo que es la 22,
era más fácil la 22. Mira, este discurso de las motos, que este año es la 24, el paso más grande y tal, si vais a internet, es así cada año, ¿de acuerdo? Este año el 21, que están jugando el título Pecco con Quartararo y estaba por ahí Bastianini, que hubo un test en Jerez que se probó la 22. Fue, ¡hostia, la 22 es un avión! No sé qué, que esto fue el culpable de que luego la 22.2 saliese mal. Porque GD dijo, hostia, es la bomba, pues aún tengo el tiempo de hacer más. Y luego hicieron la 22.2, ¿no? Pero en el test de Jerez, yo me acuerdo que fue la primera vez que escuché que la 22 era la bomba. Hemos flipado, hemos probado en Jerez, hemos alucinado. ¿Cómo va? Hicieron titulares de que el año que viene con la 22 se van a cagar todos. Eso fue en el 21, ¿no? Pero bueno, ahí está Bastianini y Márquez en este... Voy a poner el móvil en medio, porque si pongo el móvil en la izquierda y voy a tapar a Bastianini, y no tengo que taparlo, ¿vale? Voy a poner aquí en medio, ¿ok? Para hacer un poco los numeritos de la comparativa, ¿no? De Marc Márquez con Bastianini. Una comparativa bastante real, creo yo. Déjame quitar el loguito este también, que no se ve. Bastante acertada de lo que son los contextos. Mira, ahora mismo, en el Mundial, Márquez está aún por detrás de victorias de Bastianini. Lo puede igualar, quizá no en Sepang, pero sí en Cheste, ¿vale? Vamos a ver Bastianini GP21 versus Márquez GP23, ¿ok? Bueno, antiguamente esos discursos GP21, 23 o 22 no existían, pero este año pues ha sido el coñazo de todo el año, ¿vale? 22, Bastianini acabó P3 del Mundial, como podría acabar Marc Márquez este año, menos 46 puntos respecto al primero, a Pecco Bagnaia, 4 wins, y atención, la segunda GP21, está mal este tweet, es el siguiente, la segunda GP21, mira, la tengo por aquí, la segunda GP21, Bezzecchi a 108 puntos de este tío, con la misma moto, porque Marini quedó un poquito delante, que son 90 y pico puntos, pero ya la oficial Marini, o sea que me he equivocado porque no me acordaba, y luego me he acordado que me han dicho, hostia, es verdad que ya me sonaba, ¿no? Pero ha sido así, o sea, se repite exactamente la misma situación que ahora, porque ahora tenemos Márquez a 55 puntos de primero, hemos quitado las sprint, solo la race, ¿no? Que está a 55 puntos, está a 46, 55, más o menos están ahí los dos, más cerca a Bastianini, pero bueno, Márquez a 55 puntos, Márquez aún puede remontar, o sea, le quedan 2 carreras, y atención, 3 carreras ganadas para Márquez, 4 para Bastianini, aún puede ganar una, Marc Márquez, y atención, segunda, GP23, Di Gia P8, Di Gia con un año encima que, bueno, lesionado, con los brazos, bueno, pero es igual, no vamos a entrar en eso, pero a 107 puntos, o sea, Bezzecchi a 108 de Enea y Di Gia a 107 de Marc, ¿sabes? O sea, brutal, porque Di Gia ha puntuado muy poco en sprint y ha puntuado mucho Marc en sprint, le saca 100 muchos puntos, hostia, ahora creo que lo he hecho bien, pero bueno, y 0 wins también Enea, y 0 wins Bezzecchi, y 0 wins también, o sea, es, tío, un año clavado, o sea, es casi clavado el año de Márquez en el año 23-24 con el de Bastianini, con Pecco Bagnaia en el 22, o sea, me parece una comparación, digo, ¿quién se llevará la victoria? Si se la llevará Márquez, si se la llevará Bastianini. Márquez tiene más posibilidades, obviamente, de sacarle más al segundo, sí, porque Di Gia Antonio ya no va a correr, ya se ha retirado para operarse para la próxima campaña, que quiere estar en el test de pretemporada ya en Sepang o donde sea, ya listo para dar instrucciones del GP25, ha dicho él, y veremos si llega y cómo llega a tal. Pero bueno, me ha parecido muy curioso esta comparativa, me parece más real que todas, además es con Gresini también, ¿vale? No sé, estaba Carchedi también allí, pero bueno, Carchedi podía también decir algo, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que va a decir, porque, bueno, son situaciones diferentes, ahora yo creo que hay más nivel también es justo decir que ahora el nivel de Pecco y de Jorge ha subido respecto al año anterior, al año 22, ha crecido todo, y yo creo que a números iguales, creo que es más meritorio, obviamente, lo que está haciendo Marc este año que no lo que hizo él, pero más o menos son situaciones diferentes, una moto que no era tan buena como la 22, una moto que no es tan buena como la 24, a la misma distancia del primero, la segunda moto del año ha tomado por saco para atrás,
más o menos se repite. Yo lo que quiero dejar como siempre, soy muy pesado en esto, lo que quiero dejar claro en esto es que, a ver si alguien me ha rectificado. Vale. Bueno, tío. Oye, bueno, espérate. No sé qué iba a decir porque me llegan mensajes al móvil. O sea, me están llegando mensajes todo el rato, tío. Y yo no sé qué pasa hoy con los mensajes, tío. Que me están llegando muchos. No sé qué he dicho por ahí o qué he hecho. Pero me están llegando muchos mensajes. Y me ha despistado. Ahora no sé qué iba a decir sobre Bastianini y sobre Márquez. Pero bueno, pero ya está. No era Carquediera, Giriboula. Incapo técnico de Bastianini. Vale, ok, Giribola. Ok, mira, aquí Mateo nos lo aclara. Gracias, Mateo. Vamos, me tienes que pasar tu móvil, ¿eh? Para hablar ya por privado. O creo que lo tengo tu móvil, ¿no? Ya lo tengo tu móvil, sí, lo tengo. Vale, sí, pues sí, pues Vetch en abril va a padecer. O sea, es que Vetch, tío, es un piloto que no ha hecho nada en Moto 3, no ha hecho nada en Moto 2. Y subió aquí porque era de la VR46, como Morbidelli este año. Sí que con Ducati da el pego, porque si la Ducati, como Alex Márquez el año pasado, coño, que son gente que al final todos son buenos, tío, pero no me jodas, tío, que el año pasado la gente con las portaditas de Bezzecchi, y cuando se complica la cosa, tal. Bueno, también hay que decir que en el 23 Bastianini sufrió con la 23, pero también hay que decir que se lesionó. Sí que es cierto que no le iba bien la moto, pero no sabemos cuánto tiempo hubiese tardado en adaptarse sin la lesión. O sea que es injusto descartarlo. Sí que es cierto que no le fue bien, no sabemos cuánto hubiese tardado en adaptarse a la GP23 Bastianini, que acabó ganando una carrera que fue precisamente esta, la del año pasado, en Sepang, pero con la presión delantera baja y algo que fue muy criticado en esa carrera porque sabían que no iban a sancionar y todo el rollo tal, y pues, el tío aprovechó la situación, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, esta comparativa a muchos no les va a gustar, lo sé, pero es así, son los números y... lo que decía, que soy muy pesado en esto, hay que comparar los números, como he hecho yo, pero intentando que el contexto sea parecido, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el contexto que se parezca? Que haya este año una moto difícil y una moto fácil. Porque si las motos son fáciles, esto se distorsiona mucho, porque hay muchos más pilotos capaces de ser rápidos. Cuando todo está en su sitio, cuando todo va bien, las diferencias, si fijáis en circuitos que las diferencias son muy cortas y circuitos son muy grandes, porque hay muchos factores en juego, ¿no? Entonces, cuando pasan cosas como este año, comparar a Bezzecchi con lo que hizo en el 22 no vale, porque hemos visto que con el 21 tampoco, o sea, básicamente acaba de llegar a MotoGP, pero bueno, son pilotos que si les das una moto más facilona, rinden, o sea que es muy engañoso, y por eso me ha parecido más oportuno la comparativa con Bastianini con el 21, que es una moto que al final, pues bueno, que recibió muchas piezas Bastianini en el 21. Me acuerdo que le dieron un paquete, el paquete full de la 22, o sea, todo el carenado de la 22, enterito, se lo dieron enterito de arriba abajo, y al principio no le gustó. Bueno, al principio no lo usó porque no sabía cómo le iba a influir en el rendimiento de los circuitos que no conocía. Al final se lo quedó, pero le costó hacer el cambio, y estuvo a punto de poner a puertas a Bagnaia, en Misano, en varias carreras. Recordemos Alemania, que se cayó Bagnaia persiguiéndolo también. Bueno, hubo una tensión allí bastante fuerte con el año de Bastianini, un poco parecido a lo de este año, ¿no? Un poco Márquez, ahí la lucha por el título, que tal y cual. Sí que es cierto que allí la Yamaha era contra la Yamaha y ahora estamos con los Ducati 24, yo creo que el nivel ha sido más alto, pero yo creo que es la comparativa más real, o más que se ajusta más a la realidad de lo que es esas comparativas con años anteriores de GPs 23, 24, 25 y tal. Suerte, mira, yo ahora si fuese Espeleta le diría a Ducati, mira, ¿tú quieres 6 motos? Pues las quiero iguales, tío. Paso de estar todo el año hablando con todo el mundo de si es mejor una moto o la otra, de cuánto es mejor y cuánto es peor. Porque este año tela, ¿eh? Tela. Y ya que en lluvia, yo me esperaba, en lluvia, bueno, pues, ¿no? Los que decían que no se nota el estilo, el motor, por lo menos decir, oye, pues mira, ¿sabes? Por lo menos, oye, pues mira, que aquí en lluvia, no, también. Suerte que al final ha sido así, lo habéis acertado, pero porque habéis tenido suerte, ¿vale? Pero bueno, chicos, estamos a martes, mañana creo que tenemos vídeo con Manolo,
Mañana jueves, porque Manolo está muy liado, y he dicho, Manolo, tío, no sufras, déjate, no sufras porque tío, tranquilo, o sea, no pasa nada. No, porque lo puedo hacer por aquí, lo puedo hacer por desde allí, no. Digo, tío, no, paso a paso, me dice, padre, digo, no, que no te estoy diciendo que lo hagas, te estoy diciendo que haz lo que quieras. Si tú quieres, te encuentras cómodo en tu camión o en un bar o en un hotel y quieres hacerlo y te apetece, lo hacemos. Que vas de culo y no puedes porque han ganado 2 carreras, creo, el fin de semana pasado, han ganado 2 carreras, van bastante final de temporada, tiene que estar focalizado en su equipo, y digo, tío, pues olvídate, o sea, me ha dicho eso, y digo, pues si es así, olvídate de vídeos, tío, o sea, olvídate, o sea, ni entres, o sea, no hagas nada, o sea, que no sé si me va a llamar para entrar o no mañana, o el jueves, o mañana, el jueves, haremos vídeo para hablar de la actualidad con periodistas, como siempre. De momento estamos contando con Roberto Montijo, de Motor Pasión, que me parece un tío súper, profesional en este aspecto, que está muy al día, siguiendo mucho actualidad MotoGP y todo lo que llega desde los sectores ya oficiales de periodismo ya directo, pues son siempre bienvenidos al canal y bueno, nos ayudan también a seguir mejorando nuestras informaciones o nuestras maneras de verlo, porque a veces pues, nos contradicen algo, nos quitan la razón, nos la dan, nos la quitan, y enfrentarnos a los periodistas es un reto, enfrentarnos, o sea, colaborar con periodistas es algo que me pone bastante, porque es un poco ya como tocar, tener contacto con la realidad, ¿no?, del circuito, la gente pues que se informa, que llama, que le pasa información. Yo al final estoy en casa, lo que veo, sí que me llegan cosas a veces, pero al final es mi opinión, ¿sabes? Puede estar más acertada menos, pero ese contacto tan directo no lo tengo, o sea, yo soy invisible, ya lo sabéis, soy invisible, o sea, nadie me habla, o sea, soy la oveja negra de la información de MotoGP. Muchos me ven, pero nadie habla de mí, no se me juntan. A veces digo, voy a hablar bien de Mela, porque Mela me encanta, o sea, Mela, chicos, me encanta. O sea, mira que antes no me gustaba, pero ahora me encanta, y le tiro alguna chinita y a ver si me contesta para tener, que va, no, nadie quiere nada conmigo, tío, nadie quiere nada conmigo, pero bueno, ya llegará. De hecho, hostia, esto acabo, tío. De hecho, tío, es que me lo estoy pasando muy bien, tío, hoy. No sé qué está pasando hoy, lo estoy pasando muy bien. Con esto acabo, ¿vale? Ahora vamos con el chat, ¿eh? De hecho, creo que, a ver, espérate. Vale, creo que hay alguien por ahí que hoy va a estar muy pendiente del móvil, ¿vale? Ahí lo dejo. Y te voy a hacer sufrir, ¿eh? Te voy a hacer, ya sabe a quién me estoy refiriendo, ya lo sabe, te voy a hacer que estés mirando el móvil cada 5 minutos. Bueno, ahora no, porque si me oyes, no lo vas a hacer, pero no te voy a contestar. Para que el mensaje que me has enviado estés todo el rato mirando a si te contesto, ¿sabes? Porque esto, el haterismo es así, ¿no? El haterismo es gente que hace el hate y está esperando a ver si le contestas, ¿sabes? Entonces, hoy habrá alguien pendiente del móvil. Es que me parto, tío, me parto. Pero no, ahora verás tú y no va a mirar más porque no te voy a contestar. Ya te lo adelanto, no te voy a contestar. Así que, chicos, hasta aquí el speech de hoy. Disfrutar de la revancha, déjame poner el logo, es brutal la revancha. Gracias MotoGP por compartir el hashtag, era facilísimo acertarlo, coincidir en la revancha, MotoGP, gracias. Y disfrutarlo todos, tío, es un momento brutal. El año que viene ya va a ser la bomba, el año que viene va a ser la bomba, pero es que este año es brutal. Y el año que viene va a ser más brutal todavía y va a ser increíble. Disfrutarlo porque, en serio, me sabe mal que mucha gente que es de Márquez se desconecte. El otro día en la transmisión en directo, en la carrera, hubo un bajón de 500 usuarios, más o menos, 500. Y pensé, hostia, qué raro, ¿no? Y no le di más vueltas. Y ayer estaba escuchando a Nico Abad, y me dice, hostia, se cae Márquez. Hostia, yo no pensé, tío. Claro, yo estaba a lo mío, ¿sabes? Y no le di importancia y como yo luego me desconecto, fui a acabar el vídeo, a subirlo y luego a hacer otras cosas, no pensé más en esto. Y me dice, joder, es verdad, se cayó Márquez y la gente se fue del vídeo, tío. Digo, joder.
Hemos llegado a un punto, bueno, claro, es que es normal, tío. Hay mucha gente que el Barça pierde o el Madrid pierde y quita la tele. Es que es normal, es que tampoco hay que quejarnos, tío. Es lo que hay, tío. Está, mira, está bien, está bien. Oye, si os gusta Márquez y no está Márquez, pues, pues ya está, es que no hay más, tío, no hay más. Le voy a decir, oye, si no está ganando, quedaos porque hay un duelo bonito. Que la gente le gusta Márquez, que no le expliques nada de Jorge Martín y de Peco Bañaya, no le gusta. El año que viene pues será otro año y ya está, será más emocionante y habrá más gente, ya está, no hay más. La gente tiene derecho a ver MotoGP si está Márquez o no y punto, ya está. Así que los que no seguís MotoGP si no está Márquez, pues totalmente de acuerdo y nada que decir. Así que hasta aquí el directo y bueno, el directo no, hasta aquí el speech de hoy y nos vamos ya con el chat a ver qué me contáis, que hoy me he enrollado como una persiana y no he visto nada, a ver si me estáis poniendo aquí a parir o no en el chat. Perdón, un segundo. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Ahí estamos con el chat, vamos con el chat. Brrr. Bueno, los de Dura... A ver... bueno. Bueno. Me encanta, tío. No, me gusta, tío, me gusta. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo... bueno, es que es igual. No quiero hablar de esto, tío. Porque el chat está de puta madre, tío. Darle like, dice Alfredo Cancelas, va por los bichitos. No sé qué son los bichitos, pero bueno. En el Madrid-Barça, vale. En el Madrid-Barça. En el cuarto gol se empezaron a ir los madriles, claro. Bueno, en el cuarto yo creo que tardaron mucho, ¿sabes? Pero bueno. No es que esté mal. Si siguió en carrera y lo de Mir fue buenísimo. No, si no es por capricho, es porque está justificado, ¿eh? O sea, yo no digo que sea capricho. O sea, está justificado que la gente, porque hace cosas diferentes. O sea, no tengo ninguna, o sea, nada que decir. O sea, no tengo nada que decir. O sea, está totalmente justificado. O sea, no es un capricho de nada. No. Está totalmente justificado que la gente se quede en un vídeo o una carrera si está mal o no está mal. Si no está mal, que no se quede. Está totalmente justificado. No digo otra cosa, ¿eh? ¿Vale? Mira, aquí tenemos uno, Gastón Cacho. Yo soy argentina, te estaba viendo y cuando se cayó Marc, me calenté y apagué todo. Ja. Sí, pues muy bien. No, ya está. Es que esto forma parte, tío. Forma parte. Sí, señor. Sí, señor. Contesta la pregunta Santa Clara. Yo no sé qué pregunta me has dicho de Santa Clara. De Fran. ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? ¿Le dais un complemento alimentar a los gatitos? Si le dais like, se complemento alimentar a los gatitos callejeros de su barrio. Aquí no hay gatitos, tío. Bueno, he visto alguno, pero no. Los de Dura la Vida te aprecian mucho. Hombre, a ver, Merlos, tenemos buen rollo con Merlos. Yo creo que no será por Merlos, que Merlos una abrazada, tío, que me mola. Que ya tiene la placa de 100.000, tío. Qué envidia, tío, qué envidia Dura la Vida. Le puse a Merlos un tuit, digo, ¿quién se va a poner la placa en casa, no? Tú o Jorge, ¿no? Dice, ¿qué placa? Digo, joder, ¿no sabías que hay la placa de 100.000? Tío, me quedé flipado. Josep Lluís, tío, la placa de 100.000 es lo que todo el mundo, todo el youtuber quiere en su setup, la plaquita de los 100.000, ¿sabes? Bueno, todos no, muchos, ¿no? Hay gente que no la pone, pero a mí me encantaría tenerla. O sea, yo veo que llegues a 100.000, que en poco tiempo además, y pienso, joder, qué envidia, tío, ¿sabes? Y a mí me molaría tener aquí la plaquita de 100.000. ¿Qué pasa? A mí me gustaría. Ya sé que como mucho sería esa a lo largo, ya más no sería, pero ellos la han conseguido y le pregunté y no sabía nada y pensé, joder, y él se la repampinflaba, ¿sabes? Lo de la placa y pensé, joder, ¿quién pudiera, tío? ¿Quién pudiera? Pues eso, Ramona. Pregunta, vale, Óscar Santana. Mi pregunta era, ¿Gigi siempre está en el box de Pecco el año que viene? ¿Cambiará al de Márquez junto con Tardozzi? En el box, a ver, esto creo, si no me equivoco, esto es creo que es una pareja impresionante, pero creo que es que
cuando se están viendo las carreras, ¿ok? Están en el box, pam, pam, pam. Cuando están viendo las carreras, no están en el pit lane, en el muro, están en el box, la pantalla. Entonces se sienta en la silla de Pecco para ver la carrera. Y creo, si no me equivoco, creo que el otro Grasili, ¿no? Grasili se llama, el director deportivo ahora, se sienta en la de Bastianini, creo, ¿vale? O sea, que se sientan en la silla que está vacía. O sea, que como ya se sienta él, ya como que se la dejan, ¿sabes? En principio, no sé, pero en serio, hablar de esto me parece, no sé, me parece como una especie de coña, ¿sabes? De coña. Yo pensaba que esto, pues no sé, fuese algo que está más pendiente de que a quién va primero, ¿no? A quién va a atender primero cuando paren de boxes, ¿no? Eso sí, pero aunque sí se sienta para ver la carrera, me parece una gilipollez realmente impresionante. A no ser que sea otra cosa, que se me escape, pero lo que yo sé es esto, ¿vale? Pero no sé. De todas maneras, al final esto es como siempre, tío. Empezar con Pecco y si Marc gana y al final Marc da el sorpaso a Pecco, pues tío, cuando cobre lo que cobra Pecco, porque entiendo que cobrará menos de momento, pues bueno, será él, no sé, es que es así, no sé, no me he fijado en eso de verdad, pero me parece una chorrada impresionante ahora mismo, a no ser que sea otra cosa que yo no sepa y me digáis vosotros, ¿vale? Hostia, tío, joder, vaya cosas que me estás diciendo, tío, con el de Chicho, tío. Tu canal es de culto, como el de Chicho. No son masivos, pero son los mejores. Hostia, compararme con Chicho, tío, ahora me ha ofendido, ¿vale, tío? Con todo respeto a Chicho, pero hace mucho que no lo veo, mucho. No tengo ni idea si hace vídeos, no sé nada de Chicho. Si hace vídeos, no lo hace, pero... La GP23 es la peor moto de la era Daliña. La 22.2, ¿no? ¿Es peor? La 22.2 fue peor, Bueno, al final era un motor más agresivo. Es que hablamos de dos detallitos, La 22.2 fue peor, tío. Me acuerdo que Pecco, la 22, punto 1 y punto 2 fueron peores, pero las arreglaron, ¿ok? Pero me acuerdo al principio de temporada Pecco está el 14 en parrilla o así, ¿sabes? Y se cayó tiró a Martín, ¿tiró? ¿A quién tiró de Ducati? Si no me acuerdo, tío. En Qatar, la primera carrera, que viene remontando, y quinto tal, y tiró no sé quién. Les costó ahí la 22.2, y ahí te cuento, ¿sabes? Y la 23, la peor. Yo peor no la llamaría, tío. Ya, la llamaría la más singular, ¿ok? Pero a Martín le gustaba. Mateo, no olvides que a Martín le gustaba y el discurso de Martín es que le gustaba más la 23 que la 24. Eso es dicho por Martín, porque él tiene ese pilotaje de girar con el trasero, ¿vale? O sea, que es un poco, depende para quién. Es una moto más singular, ¿ok? Lo que sí que está claro es lo del device, Mateo, eso no es discutible, ¿vale? El device, ¿ok? Pero si se lo pueden poner el 24 a 23 es un tema de política ya, El device no forma parte del ADN, porque si quisieran, podía poner el 24, es una pieza, ¿no?, que se puede poner las dos, ¿no? Se entiende. Sí, es gilipollez, pero tiene su aquel. Bueno, es ya querer buscar esto de Gigi de la silla que me contáis, es ya querer buscar donde no hay cosas, ¿no? Ahora mismo se está cayendo a mar, está a 100 puntos, no sé qué, pues hablas de la silla esta, no tiene nada de qué hablar, básicamente. Es lo que yo creo, Es lo que yo creo. Me parece que el 23 es el que más problemas le dio. Sí, no, te lo acabo de decir. El 23 es la más singular y ha hecho una criba de pilotos que no son del estilo X, ¿ok? Está hecha por un estilo X. Y a Pecco le gustaba y a Jorge le gustaba. Ya está. Pregunta personal, Luis, ¿tú a Marc le quieres o le temes? Ni le quiero ni le temo. Me dedico... Es que no sé, a veces porque yo creo que a veces no... O no me explico bien o algo. A mí me repampinfla
todo. A mí, si Marc lo hace bien, yo flipo. Me levanto la silla y lo digo. Cuando lo hace mal, lo digo. Lo que pasa es que como esto es como en el fútbol, se ha generado una especie de marquismo o rosismo que no puedes decir nada que no sea un análisis más o menos preciso. Me da igual intentar ser preciso. Igual te puedes equivocar, no digo que no, ¿eh? Pero gente que sea crítico con Marc, porque haga algo que no está bien, no hay normalmente. O sea, no hay. Se le aplaude todo. Como a Rossi en su día. Rossi en su día se ponían los dientes del otro, del Hawkins este, ¿no? Los dientes esos, y la gente le reía las gracias. Y había 4 frikis que nos quejábamos, y éramos los señalados. Cuando se puso la silla de Pedrosa, cosas de estas, cuando, yo qué sé, se reía de Biaggi en los restaurantes, esas cosas que hacía, yo no las pasaba, yo no las toleraba. Entonces no soy anti-Rossi, yo flipaba. Mira, mi carrera favorita, una de mis favoritas, es la de Rossi con Lorenzo, que a mí me gustaba Lorenzo. Yo era, en ese momento, Lorenzo me gustaba porque, joder, el tío se lo curró. Joder, le ganó a Valentino una pasada última curva. Para mí es una de las mejores carreras. Y es una época en la que yo ponía a parir a Rossi cuando se metía con uno, se metía con el otro. No me gustaban sus esto. Pues a veces cuando Marc ahora mismo ha hecho esto de Joan Mir, lo encuentro mal. Pues lo digo. Pero antes hemos hecho un corte en el que hemos flipado, el que he defendido la caída de Márquez. He defendido la caída de Márquez. La he justificado. Y para mí está bien. Este año le toca. O sea, para mí está bien. Cuando hay un sector que han criticado a Márquez por caerse y no saber controlar la situación. Ya está, yo intento argumentar todo. ¿Qué pasa? Que cuando toca a Marc es mucho más sensible todo. Pero, y con Honda lo tengo clarísimo, que es culpa suya todo. Lo de Honda lo tengo clarísimo, pero es que me da igual lo que me digan, es que me da igual. Mira, ahora Márquez lleva los apéndices aerodinámicos viejos, lleva los más viejos. Y Bezzecchi y Di Giannantonio llevan los nuevos, los de la GP24 llevan. Bueno, los que llevaban la GP24 a principio de año, que eran los que llevaban la GP23 a final de año. Y Márquez no los ha puesto. Y esos apéndices a Pecco le gustaban y a Jorge le gustaban, porque podían girar quizá en las rápidas mejor, lo que sea. Quizá penalizan más en lo que le va bien a Márquez y le beneficia más y le penaliza más en lo que le va bien a Jorge y a Pecco por su estilo, ¿no? Entonces es una demostración de que a veces el avance no va a par que avanzan Jorge y Pecco con la Ducati, por ejemplo, ¿no? O sea, él no lleva los apéndices, coño, Bezzecchi y Di Giannantonio sí. ¿Por qué no los llevas, Marc? ¿Por qué nadie le pregunta por qué no los lleva? Porque se debe sentir mejor con los viejos, porque a él le va mejor. Y si tú a la moto le quitas las alas y la pones más blandita, aún le gustará más a Márquez. Pero falta ver si con esos gustos, preferencias, puede vencerles a ellos. Entonces, claro, le han dado una moto hecha, una GP23 totalmente hecha, que ha tocado nada y menos, y entonces se ha acoplado, ¿vale? Entonces, por eso digo que si tú le dejas vía libre para evolucionar, me gustaría ver qué elige entre dos chasis, uno que es más tablón para ir aún más rápido en rápidas, o uno más polivalente para hacer más locuras, a ver cuál se siente más cómodo él, ¿no? ¿Vale? Me gustaría verlo. Lo de la silla que sacaba en el podio Rossi era de 7, no, era de Pedrosa, era el día que se cayó, no, era de Pedrosa en el 2006, cuando Pedrosa se cayó, porque ahí se corrió con puntos a la rodilla, y hizo un esfuerzo brutal en la carrera, y cuando acabó, para bajarse de la moto, puso una silla, y se sentaron en la silla, y él se puso a la silla, no fue para 7, fue para Pedrosa, bueno, a ver, que no me estoy equivocando, pero fue Pedrosa por los puntos que tenía en la rodilla. Mateo, mi opinión del neumático delantero más duro será un problema para Bagnaia durante la segunda parte de carrera. Pues si es un problema para él, macho, para los demás ya no te cuento. No sé. ¿Y por qué, Mateo? ¿Por qué? No sé. Bueno, igual se me escapa algo, ¿eh? Te leo, ¿vale? Sí, tío. Rubén Pérez Arteaga, totalmente, que no me olvido decirlo. Hay una bola de partido, que es esto, ¿no? 21 puntos, y, bueno, no recuerdo si son 21, pero sí, 37. Sí, 20 más 1, sí, 21. 17 más 20 serían empatados y un punto más y sería campeón del mundo, sí. O sea, una caída de Pecco ya se queda fuera.
O sea, que Pecco lo tiene mal porque no puede caerse y tiene que arriesgar, básicamente. Sí, sí, también, totalmente. Rubén, totalmente. Pero al final, ¿tú qué harías, tío? ¿Tú qué harías? Si tienes un tío que te gana con esa moto, al final te entregas a él, ¿sabes? Es una situación muy complicada. Tú no puedes hacer una moto que no le va bien a él tampoco, ¿sabes? O sea, era una situación que había que coger y hacer un switch, un cambio con otro piloto. O sea, metes a Lorenzo, haces 2 líneas y a ver cuál evoluciona más. Totalmente 2 líneas, y no se hizo, porque el contrato de Marc estaba blindado con eso. O sea, tú no puedes hacer nada que yo no diga. Y Honda no podía hacer nada por contrato. La gente dice, no, que le den la moto a Jorge Lorenzo otra evolución. No se podía por contrato. O sea, no podía hacer otro chasis, no podían. Eran setas, piezas dentro de ese contexto, de esa situación, un apéndice en el depósito, 4 chorradas que le pusieron, y ya. Y no podía hacer un motor diferente, más dócil. Por ejemplo, es que en Ducati pasó lo mismo con Dovizioso, Rubén. En Ducati llegó Dovizioso y no estaba firmado, pero Ducati dijo, hostia, vamos a dejar de hacerle caso a Dovi, que está para ganar 3 mundiales, 3 segundos, para hacer caso a Lorenzo. Nos vamos a arriesgar a esto. Y entonces le costó mucho a Ducati hacer caso a Lorenzo. Pero no anda, aparte de eso, el que te saca las castañas es Márquez, ¿cómo no vas a hacer caso? Entonces el contrato, tú te asegurabas de ser el líder de evolución de la moto. Eso estaba firmado, en Yamaha también. Entonces Márquez hacía el putilla. ¿El putilla qué significa? Que como yo mando, esta pieza no la quiero y te jodes. Y eso ha hecho Márquez estos años, que es legítimo, no sea crítica, ¿ok? Entonces la evolución, él la dilapidaba con sus preferencias, ¿sabes? Ya está, esto es lo que ha pasado. O sea que la gente no lo quiere decir. Bueno, chicos, me voy a las ferias. 4:35, a las 5 me tengo que ir con los peques a las ferias. Son las fiestas, hoy es fiesta en Girona, por eso estoy haciendo este vídeo. A esta hora es fiesta aquí en Girona y voy a disfrutarlo, que la vida es muy corta, ¿sabes? Y hay que disfrutarla, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias a todos por estar aquí. Poca gente hoy a estas horas, pero hasta aquí el directo de hoy. Disfrutad del Gran Premio, que viene Sepang, va a ser brutal. A ver, Iannone, si la lía, no la lía, a ver si Pecco aguanta la presión esta de, bueno, el riesgo, si la cuerda floja de Pecco la pasa o no la pasa, porque tiene que arriesgar, Jorge Martín no tanto, puede ponerse detrás de él y ya, se puede poner a rebufo de Pecco y ahí verlas pasar, que es fácil decirlo, pero... Y Pecco es el que tiene que arriesgar y tirar fuerte, cosa que a él le gusta, la presión. Veremos si Marc supera a Bastianini, que todo apunta que sí, y veremos todo lo que pasa y lo analizaremos. Espero que Manolo esté bien. Manolo, espero que estés bien, ahí donde estés, estás en Aragón, no sé dónde estás, me he perdido ya, pero espero que estés bien y que si tienes tiempo para hacer vídeo, tú sabes que me llamas y tienes vídeo, lo sabes, o sea, no te preocupes, ¿ok? Así que hasta aquí el directo de hoy, gracias a todos y nos vemos muy pronto en otro vídeo más del canal. Chao.